líder en opinión. Hoy 21 de mayo tenemos la edición especial del Afrocolombiano. Y los titulares del día de hoy son: Mi nombre es Philippe Joslin, soy haitiano, tengo 30 años y hace 2 años que estoy en Argentina. Mi nombre es Seinabu, vengo de Senegal y hace 16 años que estoy acá en la Argentina. Para mí, porque nunca había dejado mi país por mucho tiempo y para ello tener hijos. El Estado tiene la obligación de adoptar medidas para que la población afrocolombiana, negra, palenquera y raizal logre el disfrute de estos derechos, en igualdad de condiciones entre la población y el resto de los ciudadanos. La máxima expresión de este hecho está en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, donde todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos, dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Este es el video que ha sido visto por miles de personas en las redes sociales. Voy a trabajar y me estás haciendo perder tiempo por algo que estoy viendo. ¿Y por qué ellos no los requisas? Porque ellos son blancos. El protagonista es Carlos Angulo, quien se enfureció al ser requerido por la policía para una requisa en pleno centro de Bogotá. Este hijo de puta país hipócrita que nos ha tenido a nosotros los negros haciendo una enorme contribución a la construcción de la nación, no respeta nuestra humanidad. La población raizal, afrocolombiana, negra y palenquera están distribuidos a lo largo y ancho del país. La Corte Constitucional ha precisado que los miembros de las comunidades afrodescendientes no pueden fundarse en criterios tales como el color de la piel o su ubicación territorial, sino en criterios objetivos como lo son los rasgos sociales y culturales y subjetivos en razón a la identidad grupal. El derecho a la igualdad implica acciones concretas para visibilizar a los individuos, las culturas y la conversión de trato, la no discriminación a políticas públicas de inclusión activa y real en el juego democrático. La población afrocolombiana, negra, palenquera y raizal son sujetos de derechos ciudadanos por ser afrodescendientes y derechos colectivos con comunidad negra, pueblo raizal, pueblo palenquero y grupo étnico. Hay personas que reivindican la palabra negro. ¿O depende del tonito? Yo creo que lo correcto es decir afro. Sí. Hay personas que reivindican la palabra negro, como dije. Decir afro es reconocer que hay una ancestralidad. Yo soy afroantioqueño, nací en Medellín. Cuando digo que soy afroantioqueño, estoy reconociendo mi ancestralidad. Más atrás que desde la esclavización. No, afro son mis raíces africanas, antioqueño porque nací acá. Es muy importante con el tema de sabernos relacionar y mirarnos a los ojos. Respecto a la pregunta de que si hemos sido discriminados, claro que sí. Toda persona de diferentes grupos étnicos ha sido discriminada porque existe un racismo estructural que no brinda las mismas oportunidades para todas las personas. Desde allí, todas las personas han recibido, de cierta manera, una discriminación, y sobre todo nosotros de los grupos étnicos. ¿Cree usted que Colombia aún está en una fase de transición temprana para construir el país pluralista y multiétnico para que los afrodescendientes tengan derechos? What the fuck? Yo tampoco entiendo tu respuesta. Mejor háblame sobre los derechos que tienen los afrodescendientes. Bueno, pues yo pienso que como toda persona es claro que por el simple hecho de ser una persona tiene la misma cantidad o la misma igualdad de derechos que nosotros. Que dependan de otras condiciones o que tal vez se encuentren en una condición de inferioridad, no indica que por eso se les pisotee su dignidad o su titularidad de derechos. Ok. No tienen los mismos derechos, puesto que desde hace muchos años han sido vulnerados. Creo que está el país muy dividido en cuanto a culturas. Le hace falta mucho por aprender a nosotros las personas de color común para poder compartir con una persona de color negro. Gracias. Colombia está en una fase de transición temprana para ser un país pluralista y multiétnico. ¿Tú crees que en Colombia los afrodescendientes tienen los mismos derechos que la población común? Pues es que por sí, pues constitucionalmente
Los afrodescendientes deberían tener la misma igualdad en derechos que que las demás personas, pero como tal existen como diferentes, ¿cómo decirlo? Como diferentes costumbres que tienen los afrodescendientes e indígenas, que es muy difícil que se pueda llevar a la misma justicia que se lleva en la justicia ordinaria, en la jurisdicción ordinaria. Gracias. Cuando te hablo de la comunidad palenquera o raizal, ¿tú en qué piensas? ¿Palenquera? ¿Y qué? Raizal. Raizal. ¿Raizal? Sí. No sé qué. La verdad, ¿cómo puedo? No sé. Si te dijera que son personas afrodescendientes. Pues sí cuadra más con una palabra. No sé, pues en un grupo conformado por ciertas condiciones sociales y raciales que los identifican como los afroamericanos, no sé. Gracias. Bueno. Las organizaciones de la población afrocolombiana se reconocen frente al Estado colombiano como un sujeto de derechos, marcados por una historia y un conjunto de relaciones particulares, un sujeto único pero diverso a la vez, una universidad marcada por la cultura, el medio natural y las relaciones sociales. Estos aspectos hacen de la comunidad negra un sujeto colectivo de derechos especiales y libertades fundamentales. Uno de estos derechos es el de la consulta previa, libre e informada ante medidas legislativas y administrativas del mismo Estado, proyectos de educación y formación, proyectos económicos y de desarrollo, y la necesidad de traslado de sus tierras. La experiencia en Colombia exige revisar constantemente la aplicación efectiva de este derecho con la activa participación de los grupos étnicos con iguales derechos. En razón a los principios de igualdad y no discriminación, participación y no exclusión, perspectiva diferencial de género, generacional, étnica, entre otras, transparencia, rendición de cuentas y fortalecimiento del Estado de Derecho, integralidad, la universalidad de los derechos humanos y su individualidad. Sobre estas bases, la Corte Constitucional colombiana se ha pronunciado sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las comunidades afrocolombianas, negras, palenqueras y raciales, y ha insistido en diversas decisiones que, en virtud del derecho a la igualdad y el principio de no discriminación, las diferenciaciones fundadas en la identidad étnica o de origen racial que generan una exclusión o restricción en el acceso a beneficios o servicios a las personas que las ostentan se presumen inconstitucionales. Por otro lado, ha insistido en que dada la situación de histórica marginalidad y segregación que han afrontado los afrocolombianos, estos deben gozar de una especial protección por parte del Estado de conformidad en lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución. Atendiendo al convenio 169 que se firmó con la OIT, se tiene que, en el marco legal de los derechos que tienen los grupos étnicos como los afroamericanos, negros, palenqueros y raizales, es deber del Estado darle una atención especial a las mujeres y a los niños que pertenezcan a estos grupos. La Constitución de 1991 le garantiza por primera vez los derechos fundamentales a las poblaciones raizales, afrocolombianas, palenqueras y negras. Dentro de esos derechos encontramos los derechos fundamentales, porque como los afros, negros, raizales y palenqueros son una población constitutiva de la diversidad étnica y cultural de la nación en situación de riesgo. Por otro lado encontramos los derechos económicos, sociales y culturales, como población vulnerable por su situación de fragilidad, resultado de la historia, discriminación y exclusión social y económica. Y por último encontramos los derechos colectivos como grupo étnico a los llamados derechos de tercera generación en lo relacionado con la identidad cultural y como pueblos, de acuerdo a la definición que establece el convenio 119 ratificado por la ley 121 de 1991. Es un hecho que los avances en los derechos de los afrocolombianos han sido resultado de sus propios esfuerzos por el reconocimiento de los derechos y libertades fundamentales. En este proceso, los líderes afrodescendientes han estado ante los foros internacionales como la Conferencia de Durban contra la Discriminación Racial en el 2001, en los eventos preparatorios de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de Johannesburgo y en las convocatorias específicas de las Naciones Unidas sobre los derechos de las minorías, y también ante sus instancias por el derecho a la no discriminación y a la educación. La declaración de la Conferencia de Durban es uno de los más importantes resultados de estos esfuerzos.
Un resultado destacable de estos procesos es el reconocimiento de los derechos a la comunidad negra, afrocolombiana, negra, palenquera y racial como grupo étnico en la Constitución Política de 1991 y el posterior desarrollo de la Ley 70 de 1993, lo que marcó el nuevo escenario en las relaciones entre el Estado y las comunidades afrocolombianas, negras, palenqueras y raciales como sujetos y de derechos específicos. Las recientes demandas de organizaciones de comunidades negras, pueblos indígenas y de organizaciones no gubernamentales exigen el derecho fundamental a la participación y a la consulta previa, libre e informada. Ha dado como resultado la declaración de inexigibilidad por parte de la Corte Constitucional a medidas administrativas y legislativas como el Plan de Desarrollo del año 2006 al 2010, la Ley Forestal y el Estatuto de Desarrollo Rural. El derecho a la igualdad y a la no discriminación. Derecho a la identidad y a la integridad cultural. Derecho a conservar sus usos, costumbres y otras instituciones. Derecho a la participación. El derecho para decidir sus propias prioridades y estrategias para el desarrollo. Derecho a la tierra, al territorio, a los recursos naturales y al medio ambiente. El derecho a utilizar, fomentar, transmitir su propio idioma.